A todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado en boca de todos últimamente y que, créanme, les va a sorprender. Estamos hablando de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y en particular, de un supuesto nuevo amor que está generando un revuelo tremendo. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta revelación que, honestamente, a mí me dejó con la boca abierta. Y antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Como saben, Can Yaman no es solo un rostro bonito, es un fenómeno. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, especialmente con éxitos como Erkencicus. Cada movimiento suyo, cada aparición pública, cada rumor sobre su vida personal, se convierte en noticia al instante. Y claro, el amor siempre es un tema que genera muchísima expectación, ¿verdad? Pues bien, últimamente los rumores sobre su vida sentimental se han intensificado, y uno en particular ha capturado nuestra atención. Se habla de un nuevo romance, uno que, de ser cierto, sería bastante inesperado y para muchos, una completa sorpresa. La noticia que está circulando con fuerza es que Can Yaman podría estar saliendo con alguien que a priori no encaja en el perfil de las parejas que se le habían asociado anteriormente. Olvídense de las actrices o modelos con las que se le había relacionado en el pasado. El nombre que ahora suena con más fuerza es el de Diletta Leotta. ¿Les suena? Probablemente sí, porque Diletta es una figura muy conocida en Italia, una periodista deportiva y presentadora de televisión, famosa por su belleza y su profesionalismo. La verdad es que la combinación de estos dos nombres ha sido explosiva en las redes sociales y en los medios. ¿Y cómo surgió este rumor? Pues bien, todo comenzó con algunos avistamientos y, seamos sinceros, con la magia de las redes sociales y las indiscreciones. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que, para los ojos curiosos y los fans atentos, no pasaron desapercibidos. Las primeras pistas aparecieron hace unos meses, cuando se empezaron a compartir fotos y vídeos de ellos en lugares diferentes, siempre con un aire de discreción, pero lo suficientemente sugerentes como para alimentar la especulación. Imaginen la escena: Can Yaman, el galán turco que ha enamorado al mundo, y Diletta Leotta, la despampanante periodista italiana. La unión de dos personalidades tan fuertes y mediáticas, en un contexto de posible romance, es combustible puro para los medios y para nosotros, los que seguimos de cerca sus vidas. Una de las primeras veces que se les vio juntos fue, si no me equivoco, en una discoteca en Roma. Las imágenes, aunque un poco borrosas y tomadas a distancia, mostraban a Can y Diletta en compañía de amigos, pero con una cercanía que no pasó desapercibida. Luego vinieron otros encuentros, más cenas privadas, y apariciones en eventos donde, aunque intentaban mantener un perfil bajo, era difícil disimular la química que parecía existir entre ellos. Lo que llama la atención es precisamente esta aparente conexión, esta chispa que muchos aseguran haber captado en las fotos y vídeos que han circulado. Pero aquí viene lo interesante y a la vez, lo que genera más intriga: ¿qué hace a esta posible relación tan sorprendente? Para empezar, Can Yaman, a pesar de ser un actor con proyección internacional, siempre ha sido bastante reservado con su vida privada. Cuando ha tenido parejas, generalmente han sido personas del medio artístico, lo que hacía más predecible su círculo social. Diletta Leotta, por otro lado, es una figura muy arraigada en el panorama mediático italiano, conocida por su trabajo y su personalidad. Verlos juntos, sin que ella sea parte del mundo de la actuación turca, le da un giro a la narrativa que estábamos acostumbrados a seguir sobre Can. Además, hay que considerar las diferencias culturales y de idioma. Aunque ambos son figuras públicas y probablemente tengan habilidades para comunicarse, no es la típica pareja que uno imaginaría. Esto añade un elemento de fascinación, ¿verdad? Cómo se comunican, cómo navegan sus diferencias, cómo se adapta Can a la vida italiana y viceversa. Son detalles que, aunque no los veamos directamente, añaden una capa de profundidad a la historia y nos hacen preguntarnos por la autenticidad y la fuerza de su conexión. Y no podemos olvidar el impacto mediático. La noticia de que Can Yaman podría estar saliendo con Diletta Leotta causó un verdadero terremoto. Los titulares se multiplicaron, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y, por supuesto, memes. Para los fans de Can, fue una sorpresa mayúscula. Algunos se emocionaron, otros se decepcionaron, y muchos se mostraron escépticos.
esperando una confirmación oficial. Para los seguidores de Diletta, también fue un bombazo ver a la carismática periodista vinculada con uno de los hombres más deseados del momento. Lo que más me gusta de estas historias es precisamente esa chispa de incertidumbre, esa invitación a la imaginación. ¿Son solo amigos? ¿Es un romance fugaz? ¿O estamos ante el inicio de algo serio? Los propios implicados, como suele suceder, han sido muy cautelosos. Al principio, negaron rotundamente cualquier tipo de relación, o simplemente optaron por el silencio, que a veces dice más que 1000 palabras. Sin embargo, los avistamientos continuaron y con ellos, la persistencia de los rumores. Una de las cosas que ha avivado las llamas es la reacción de los propios protagonistas. Cuando se les ha preguntado directamente en entrevistas o en apariciones públicas, las respuestas han sido evasivas, con sonrisas que podrían interpretarse de muchas maneras. A veces se muestran relajados, como si se tratara de una broma. Otras veces hay un atisbo de incomodidad, lo que sugiere que efectivamente hay algo que están tratando de mantener en privado. Y ahí es donde entra nuestra curiosidad, ¿no creen? Pensemos en la posible dinámica de esta pareja. Can Yaman es conocido por su energía, su pasión y su vida activa. Diletta Leotta, por su parte, es una mujer independiente, fuerte y con una carrera consolidada. ¿Cómo encajan estas personalidades? ¿Se complementan? ¿Chocan? Son preguntas que nos hacemos todos al ver este tipo de uniones tan inesperadas. Es como un cruce de caminos entre el mundo del entretenimiento turco y el italiano, una fusión que, de ser real, podría tener implicaciones interesantes para ambos. Además, Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y España. Su presencia en Italia ha sido cada vez más recurrente, lo que, curiosamente, coincide con el auge de estos rumores. ¿Es pura coincidencia? ¿O tal vez su interés por Italia se ha intensificado de una manera más personal de lo que imaginábamos? No podemos negar que Italia tiene un encanto especial, y si además está Diletta Leotta de por medio, bueno, cualquiera se podría sentir atraído. Lo más intrigante es la falta de una confirmación oficial. En este mundo de redes sociales, donde todo se comparte al instante, el hecho de que Can y Diletta mantengan un perfil bajo sobre su posible relación es, en sí mismo, una declaración. ¿Están construyendo algo sólido, algo que quieren proteger del escrutinio público? ¿O simplemente están disfrutando de un momento sin la presión de las etiquetas? La verdad es que hasta que no haya una imagen clara, un anuncio oficial, o una declaración sin ambigüedades, seguiremos especulando. Y esa especulación, amigos, es parte de la diversión. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido esta historia en la opinión pública y en los medios. Can Yaman ya era una estrella global, pero este posible romance lo ha colocado en el centro de atención de una manera diferente, ligándolo a un icono mediático italiano. Esto podría abrirle aún más puertas en el mercado italiano, y quién sabe, quizás hasta en el europeo. Pero volvamos a lo que nos interesa a nosotros, los espectadores, y a lo que más les ha gustado de esta noticia, la sorpresa. La sorpresa de ver a Can Yaman, el hombre que hasta hace poco se le asociaba con otras mujeres, compartiendo momentos con una figura tan destacada del mundo del espectáculo italiano. Es un giro de guión que pocos esperaban, y es precisamente esa inesperación lo que lo hace tan fascinante. ¿Quién podría haber predicho esta unión? Y sin embargo, aquí estamos hablando de ella. Hay quienes dicen que las fotos son concluyentes, que la complicidad es evidente, que no hay duda de que hay algo más que una simple amistad. Otros, más cautos, prefieren esperar a que alguno de los dos rompa el silencio de forma definitiva. Lo cierto es que mientras tanto, las especulaciones siguen a flor de piel, y nosotros, desde nuestro canal, estamos aquí para traerles todas las novedades y analizar lo que está sucediendo. Así que, para resumir, la gran revelación que está sorprendiendo a muchos es la posible relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. Una pareja que a priori podría parecer poco probable, pero que cada vez gana más fuerza con los rumores, los avistamientos y esa química que muchos perciben. Es un romance que ha capturado la atención del público y de los medios, generando un debate y una expectación sin precedentes. La incógnita sobre si es un amor real y duradero, o un capítulo pasajero en sus vidas, sigue abierta, y nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad. Ha sido un placer compartir con ustedes esta intrigante historia. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de la conversación.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Diletta Leotta hacen buena pareja? ¿Les sorprende esta posible relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, que los leo con muchísimo interés. Y si el vídeo les ha parecido tan interesante como a mí me lo ha parecido contárselos, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.